Bienvenidos a todos y todas al canal El Divino Platón. Hoy día es nuestro primer episodio y el tema que voy a tratar y vamos a elucidar es qué es la filosofía, ¿no? Este es un canal de divulgación filosófica, de transmisión de conocimientos filosóficos y por lo tanto, primero, antes de iniciar con los conceptos, sistemas, doctrinas de la historia de la filosofía, primero hay que preguntarnos por la materia en la cual parte todo, ¿no? La cual va a desarrollarse en en distintos autores, en distintas perspectivas y, y conceptos filosóficos, ¿sí? En distintas miradas acerca de las realidades, de los fenómenos, de los objetos, pero que en el fondo convergen todos en esta disciplina bastante vilipendiada, ¿no? En la actualidad, no solamente en América Latina, ¿no? Sino que en Europa, digamos, que es el continente donde más se ha trabajado la filosofía. También hay una, digamos, decadencia, pero no del pensamiento en sí mismo, no del filósofo específicamente, sino una decadencia de la sociedad, el mundo, las cosmovisiones, los valores actuales, contemporáneos, pues sienten una especie de rechazo a la filosofía, ¿no? O simplemente un desinterés completo del pensamiento. Bien, sin más, yo quiero iniciar preguntando qué es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Distintos filósofos han desarrollado su respuesta, no la han definido y determinado porque creo que en sí todos los filósofos, si en algo podrían estar de acuerdo, cosa que es algo muy difícil, ¿sí? Que hay algo que los filósofos no hacen es estar de acuerdo, ¿no? No hay una unanimidad entre los filósofos. Creo que en ello sí, ¿no? En el significado eh, del concepto de filosofía, ¿no? Podemos hacer una descripción etimológica que es filosofía y que es algo bastante clásico, pero no, con eso no se agota, digamos, ¿no? Lo que es la filosofía. Y en eso, los autores de los cuales voy a hablar hoy día, ¿no? Que yo he seleccionado, hay muchos más, claro está, pero que me parecieron que son algunos más clásicos, otros me parecía que se aproximan más a lo que es la filosofía, ¿no? Eh, Autores que han definido a la filosofía eh, y que si hay una característica, ¿no? Y que todos ellos esa idea sí la comparte, es que la filosofía aún sigue abierta a que uno siga introduciendo conceptos, ideas que sigan de alguna forma eh, conformando lo que es esa, ese conocimiento, no ese saber. Bien, y yo quiero iniciar entonces hablando de Platón, ¿no? De forma muy somera. De Platón vamos a tener muchos programas acerca de sus conceptos fundamentales de Platón, de la doctrina, principalmente del conocimiento, es lo cual yo me pienso trabajar, no tanto en su ética o sus vínculos con la filosofía política. La verdad, no voy a tratar mucho esos temas. Estoy más interesado en el tema del conocimiento. Y así en todos los autores, ¿no? Como Heidegger, ah, bueno, eh, estoy saltándome muchos autores, ¿no? Aristóteles, Plotino, Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, ¿no? Scheller, Schelling, Hegel, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente los fenomenólogos Huxley y Heidegger.
Esos son los autores que yo manejo más. Bien, entonces, Platón en la República, ¿no? Si sabrán, si es que lo han leído, si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de poder ver o escuchar, ¿no? ¿Qué dice en la República Platón? Pues Platón, digamos, o sea, propone, ¿no? Un entrenamiento especial a los guardianes del Estado, ¿no? De la polis. Y estos guardianes son filósofos, ¿no? El filósofo debe ejercitarse continuamente, debe tener unas cualidades, ¿no? Entre ellas es la memoria, ¿no? La disposición al estudio, etcétera, ¿no? Debe ser un filómata, un, un individuo que ama, que en él nace o fluye, ¿no? Un placer, ¿no? Un deseo del conocimiento, del saber. El estudio es un apasionamiento y es una entrega, digamos, natural, ¿no? Que no es algo forzado o que alguien nos impone, sino que nosotros mismos, como un impulso de amor, ¿no? A esta sabiduría, abiertos a este, maravillados, ¿no? A este acontecimiento, ¿no? A esta experiencia que nos deja muchas veces sin, sin términos o palabras para poder definirlo, ¿no? Y que por lo tanto el trabajo está en ir construyendo, ¿no? Un discurso, una teoría para poder explicar, ¿no? Eso mismo. Pero la filosofía es eso. Platón mucho lo vinculaba a los estados de ánimo, ¿no? La filosofía como un estado de ánimo, ¿no? De deseo, placer, apasionamiento, ¿no? Y goce que, digamos, que tiene como resultado el conocimiento que es continuo, ¿no? Que nunca se cierra, que nunca tiene un fin, sino que es continuo, ¿no? Es de todos los días. Entonces, en el libro séptimo, ¿no? Es donde Platón habla sobre el amor a la filosofía. El filósofo es aquel que ama su objeto de conocimiento, ama el saber, ¿no? Y etcétera. Bien, en el caso, para pasar a otro gran filósofo como es Aristóteles, ¿no? El Estagirita en Metafísica, libro cuarto, ¿sí? Habla de qué es la filosofía, ¿sí? Pero antes de ello, yo creo que es esencial, ¿sí? Es esencial definir, disculpen un poco el desorden, ¿sí? Definir qué es la ontología, ¿no? Porque la filosofía, tal como la define Aristóteles, bueno, y sí, es un punto, disculpen que haga una interrupción, ¿no? Uno de los puntos que se estaba pasando, ¿no? Platón eh, sabe, o mejor dicho, define, ¿no? A la filosofía como el conocimiento o el amor a la sabiduría, ¿no? Y el objeto al cual va a estudiar es el ente en su totalidad, ¿no? Y lo diferencia de la ciencia, ¿sí? La filosofía se dedica, ¿sí? Se encarga del conocimiento del ente en tanto tal y el ente en su totalidad, ¿no? Y este ente es posible por su ser, ¿sí? Es el ser del ente también, digamos, entraría dentro de este estudio que es universal. En Aristóteles veremos que también la definición es bastante parecida, ¿sí? Y por ello mismo yo me permito querer explicarles un poco qué es la ontología, porque al definir un poco qué es la ontología, podremos seguir un poco, ¿no? Lo que quiere decir Platón, lo que quiere decir Aristóteles cuando está definiendo al ente en su totalidad, cuando habla de ente, cuando habla de ser, ¿no? Podremos un poco situarnos en
ese mundo un poco inteligible, a veces difícil de aprender, ¿no? Entonces, la ontología, la definición de ontología, ¿no? Todo lo que es ente, ¿no? Todo lo que es, o sea, por ello mismo la filosofía es el estudio, digamos, de la totalidad, porque todo lo que podamos denominar, todo lo que podamos conocer, todo lo que podamos captar de distintas formas, no solamente mediante el lenguaje, sino mediante nuestras sensaciones, ¿sí? Es ente, ¿sí? Todo lo nombrado es ente, ¿no? Y lo que hace posible eso es el ser, ¿no? El ser es algo de lo cual yo no puedo definir. Pero bueno, eso es la ontología, entonces el ente es posible por el ser, habíamos también mencionado. Y la ontología tiene cuatro principios bastante conocidos, ¿no? El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente o de fundamento, ¿no? El principio de identidad dice que todo ente es idéntico a sí mismo. Esto quiere decir que, claro, o sea, no puede haber algo eh, que sea, o sea, el principio de identidad es que algo ocupa eh, un espacio y un tiempo y no hay nada que pueda estar en ese mismo sitio y que sea a ver, no puede haber dos cosas, ¿no? El principio de identidad es algo se- que yace en un espacio y en un tiempo, ¿no? Y que, y que no podría haber dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo lugar, ¿no? Ese es el principio de contradicción. Eh, bueno, el término identidad, ¿no? Perdón, principio de contradicción, no, el principio de identidad, estoy confundiendo cosas. Principio de identidad, ¿no? El concepto de identidad, el vocablo, proviene del latín idem, que significa mismo, ¿no? Lo mismo, lo cual significa que el término de identidad significa la mismidad, ¿no? Este principio de identidad proviene de Leibniz, ¿sí? Él lo hablaba de la identidad claro, hablaba del principio de identidad de los indiscernibles, ¿no? De los indistinguibles, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo de Leibniz que, si bien están interesados, por ejemplo, de ahondar más en el principio de identidad, podríamos alguna vez hacer una clase, ¿sí? El principio de identidad de Leibniz en relación a, digamos, la destrucción o la interpretación hermenéutica que Heidegger hace en su texto de 1956, creo que es, 54, 56, llamado Identidad y Diferencia, ¿sí? Es un texto importantísimo en Heidegger, del segundo Heidegger, ¿no? Eh, que pocos hablan de ese texto, pero a muchos digamos, filósofos dedicados a la filosofía de Platón, de Aristóteles, de los clásicos, le interesa mucho ese texto de Heidegger, ¿no? Entonces, parece importante desarrollar un tema aquí en este canal acerca de ese concepto. Bien, el principio de contradicción eh, nos dice, ¿no? Que ningún ente puede ser al mismo tiempo A y no A, ¿no? Lo que quiere decir con este ejemplo es que, a ver, tengo acá un lápiz, ¿sí? Este lápiz, ¿no? Este lápiz no puede ser, por ejemplo, es lápiz, ¿sí? Y, pero no es, por ejemplo, es lápiz, pero no es un pedazo de madera, ¿no? Del cual fue tallado. ¿Qué significa esto, no? El principio de contradicción, lo que nos quiere mencionar es que, lo que nos quiere explicar, mejor dicho, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, ¿no? Eh, este lápiz, ¿no? Que ocupa un lugar, que ocupa un tiempo, ¿no?
no puede ser otra cosa, es muy parecido al principio de identidad, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre ambos principios, por lo cual no podría ser, digamos, una ceniza de lápiz o un pedazo de madera, ¿no? Antes de que fuera lápiz, ¿no? Que fue manufacturado luego y lo cual tuvo como resultado un lápiz, sino que es un lápiz y nada le podría quitar ello, ¿no? Sin embargo, en el tiempo, eh, como el futuro, como el pasado, podríamos de él decir que fue otra cosa, ¿no? Entonces podríamos, ahí sí entraría su negación. Eso es lo único que es el principio de contradicción. El principio de tercero excluido, sí, el principio de tercero excluido, lo que dice es que todo tiene que ser necesariamente A o no A, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues de nuevo, con otro objeto, esta taza, ¿no? La taza es una taza negra y no es este vaso verde. La taza es una taza negra y no es un plumón rosado. La taza es una taza negra y no es la pantalla la cual tiene enfrente, ¿no? Entonces, en ella, ¿no? Subyace su propia identidad como lo que es y lo que no es, ¿no? Lo que lo diferencia de las otras cosas. Es lo único que quiere decir, pero hay una contradicción, hay una negación, hay un no ser en esta taza, ¿no? Entonces, en ella eh, convive el ser y el no ser, ¿no? Es un tema apasionante. Parménides de Platón se toma este tema a una profundidad eh, bastante filosófica, es poco enseñada en las universidades, ¿sí? Bueno, yo lo llevé en la maestría, llevé un curso donde solamente leer al Parménides y es un texto enloquecedor, ¿sí? Es muy abstruso, es a veces la exasperación de querer encontrar qué está diciendo Platón ahí, ¿no? Está jugando con sus lectores realmente. Es impresionante ese texto. Bien, entonces el último principio, el principio de razón suficiente o de fundamento, nos dice que todo tiene, ¿no? Una razón, un fundamento, ¿no? Por ejemplo, hay hay un fenómeno, ¿no? El cual no podemos eh, designarle un significado. No significa nada, no podemos encontrar qué causó a este fenómeno, no encontramos ninguna razones, lo cual puede ser de apoyo a nosotros para decir qué cosa es esto, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que nos queda es solamente la pura ignorancia de ello. Entonces, podríamos decir que este es un principio de razón suficiente proviene de Leibniz. Podríamos decir, te preguntaría Leibniz, que este fenómeno no tiene alguna razón, algún fundamento, una causa. No. Lo que sucede es que todavía no hemos encontrado esa razón, la cual podría explicar eso. Eso es lo único que sucede. Todavía no hemos llegado a encontrar su fundamento, por lo cual no podemos tener una respuesta clara, ¿no? Y eficiente. Sin embargo, eso no significa que no tenga una razón. Sí la tiene, pero no sabemos. Es lo único que se menciona. Bien, eso con respecto a los principios, ¿no? Principios ontológicos. La ontología tiene, ¿sí? Tres géneros de entes, ¿sí? Los de sensibilidad, los de idealidad y de valores. Los de sensibilidad eh, se dividen en físicos y psíquicos, ¿sí? Los psíquicos están entrelazados, ¿no? Con los físicos, ¿no? El cuerpo humano es psíquico y es físico. Entonces, los entes, por ejemplo, físicos, ¿no? Los entes como los objetos tangibles, cual podemos percibir, ocupan un espacio y ocupan un tiempo. Los entes psíquicos, ¿sí? Son
Son temporales, pero no son espaciales, ¿no? Esa es la única diferencia entre ambos entes, ¿no? Entre el ente físico y el ente psíquico. Pero todos ellos, de alguna manera, están en los entes sensibles. Los entes ideales, por el contrario, son atemporales y no ocupan un espacio. Los entes ideales son los entes matemáticos, nos está de Pitágoras, ¿no? En Platón, eh, los de identidad, los de diferencia, entre otros. Y es lo único que se puede decir ahorita, porque estamos simplemente definiendo qué es ontología, pero sí, yo prometo hacer una clase, ¿sí? Especialmente para hablar acerca de la idea. Esta clase tiene que, de todas maneras, ser una clase posterior, ¿sí? Una clase, em, no sé, en 2, 3 meses, 4 meses, podría ser, ¿no? Primero, lo que creo que sería importante es poder leer lo mayor posible, ¿no? Que poder tratar de transmitirles distintos temas. ¿Por qué? Porque me parece que el tema de la idealidad es un tema esencial e importantísimo en filosofía. Es un tema muy difícil de poder abordarlo. Esto está en autores como ya mencioné, ¿no? Los griegos, Pitágoras, Platón, propio Aristóteles, ¿no? Plotino, em, en Kant, en Descartes, de alguna manera, ¿no? Y así, en Hegel, en el idealismo alemán, en el neocantismo, en Hus, en la fenomenología, especialmente en la fenomenología, y especialmente Husserl, Max Scheler, ¿no? Pero especialmente Husserl. Y ahí es donde el tema se vuelve bastante complejo y me gustaría hacer un curso acerca de ello. Bien, entonces, los tercer género de entes es del valor, de los valores, por ejemplo, proviene más de la axiología, ¿sí? Y estos se encarnan en lo que son los bienes, ¿sí? Se encarnan en los entes sensibles. Por ejemplo, una estatua, ¿no? La cual podemos contemplar y podemos en ella, ¿no? Por ejemplo, si es una estatua de Don Quijote, de la Mancha, podemos ver en ella el valor de justicia, ¿no? De alguna manera se expresa el valor en ese material físico sensible y a ese material físico sensible le llamamos bienes o bien, ¿no? Bien, Scheller hablaba que hay ciegos axiológicos, ¿no? Lo que quería decir que habían hombres que no tenían las capacidades, ¿sí? Intelectuales, no, o sea, no porque sean personas, digamos, con poca inteligencia, sino intelectuales en el sentido de que no podían, sensibles también podríamos decir, ¿no? No podían ver, por ejemplo, la belleza en obras de arte y eso no tiene que ver con gremio, sino simplemente ver también, por ejemplo, los fenómenos religiosos o poder tener no sé, una disposición moral, ética con respecto a los otros, ¿no? Simplemente son personas que han ido desarrollando de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Mm, mecanicista, instrumental, ¿no? Que nos hace recordar, digamos, a la, eh, a la teoría crítica, ¿no? De Theodor Adorno y Horkheimer. Bien, entonces, ya que hemos definido qué es la ontología, lo que podríamos hacer entonces es preguntarnos qué entiende por filosofía Aristóteles. Me está picando, disculpen, hay zancudos por aquí, por mi casa. Bien, entonces preguntarnos qué es la filosofía eh, Aristóteles. Entonces, en el libro cuarto de la Metafísica, Aristóteles nos dice que la filosofía o también la ontología o metafísica, lo cual entendía como filosofía, es el saber que se ocupa teoréticamente del ente en tanto ente, ¿no? De la totalidad del ente y de los componentes,
¿sí? O propiedades de estos entes, ¿no? Y del ser que hace posible al ente, ¿no? Bien, entonces, así como Platón, Aristóteles también diferencia la filosofía y la ciencia y ve que la ciencia más bien proviene de una región, ¿sí? Es un sector, el conocimiento es una parcela que se dedica también al conocimiento y tiene sus categorías, sus sistemas de abordaje de sus propios objetos de estudio y fenómenos, pero que pues por ello mismo, por ser un sector, una región específica, pues tiene un método específico el cual puede abordarlo, pero no se dedica a la totalidad ni a la universalidad de lo que hay. No, la filosofía en cambio sí lo hace. Eso también pensaba eh, Platón. Claro, porque la filosofía va a ser el saber más amplio, ¿no? Y decía, ¿no? Aristóteles dice en la Metafísica en el libro cuarto, ¿no? Y la nada misma, ¿no? La nada misma es tema en la filosofía y eso lo encontramos en varios filósofos, ¿no? Sartre y Heidegger, para poner algunos filósofos de ejemplo, ¿no? Se dedican a tratar, ¿no? De dilucidar acerca de la nada, ¿no? O, por lo que, o cómo acontece, ¿no? Esta nada. Bien, ahora me gustaría más bien mencionar un libro bastante conocido, es La filosofía desde un punto de vista de la existencia, creo que es así se llama, es un clásico de Karl Jasper. Bueno, en el libro, para mencionar algunas cosas, ¿no? También Karl Jasper hace la diferencia entre lo que es la filosofía y la ciencia, ¿no? El corpus de la ciencia eh, pues no es filosofía, ¿no? La manera de cómo ellos, los científicos, ¿no? Eh, trabajan sus temas, ¿no? Y sus propios fenómenos, pues va a ser distinto de la filosofía, ¿no? Pero, sin embargo, lo que ve Karl Jasper es que en la filosofía hay algo y esto es con lo que inicié, ¿no? La explicación, ¿no? Hay algo que lo caracteriza, ¿no? Y va a caracterizar a muchos filósofos, ¿no? Es que no se la puede determinar, no se puede determinar el significado de lo que ella es, ¿no? Sino que siempre está abierto, ¿no? Y luego va a decir, es un camino, es ir en camino a su definición, ¿no? Lo cual pues, siempre vamos a estar aportando, ¿no? Y algunos tienen mejores aportes, en, pues contribuyen, ¿no? Al significado, ¿no? Y ampliar, ¿no? Lo que es la filosofía, ¿no? Pero no se cierra, digamos, este significado, no es un dogma, sino que eso es lo que lo hace, es la esencia de la filosofía es eso, ¿no? Es seguir definiéndola lo que es, ¿no? No podría ella de pronto ser definida sin más, ¿no? Y ya no, y que haya solo bajo un concepto, bajo un significado que es la filosofía, haría de la filosofía lo que ella esencialmente no es, ¿no? Que es de pronto terminar el diálogo para decir esto es la filosofía y bueno, ya no hacemos nada más, ¿no? Sino que es, es esta aperturidad la que la caracteriza. Bien, claro, la filosofía, dice Karl Jasper, ha despertado dos tipos de sentimientos, ¿no? Uno es favorable, ¿no? A la filosofía, ¿no? Que es la que ciertos sujetos, ¿no? Consideran a la filosofía o consideran la filosofía como un trabajo de personas, digamos, de constante estudio y metidas en tratar de descifrar algo que es misterioso y complejo, ¿no? Es como esperar una revelación extraordinaria, ¿no? En ver en los filósofos
como personas que están siempre y continuamente, ¿no? Hilvanando teorías, ideas, conceptos, a veces, como lo dice, como insólitos, ¿no? Como abstrusos, difíciles, y de alguna forma hay un respeto a ese tipo de trabajo, ¿no? Como que algunos personajes, algunas personas han tenido las cualidades y la dedicación para poder hacerse preguntas de lo que no es convencional y que más bien lo que nos van a mostrar son, ah, son como objetos, realidades, ¿no? Realidades que no estaban, en la visión común de las personas, ¿no? Sino que están ahí, eh, digamos, detrás de nosotros, yacen ahí y no las podemos captar y que necesitamos de esos filósofos, necesitamos de esas capacidades intelectuales para poder eh, exhumar eso que a veces nos es, cuando se exhuma, ¿no? Nos toma, ¿no? Nos impresiona. Por otro lado, están los que desprecian a la filosofía. Muchos de ellos tienen una fe exagerada, así, inquebrantable hacia la ciencia, ¿no? La cual ven entonces, por lo tanto, ¿no? Ven a la filosofía como pues, una tarea, ¿no? Superflua de cavilaciones de unos soñadores, ¿no? Son especie de hombres ingenuos ahí trabajando en conceptos que se llaman castillos, ¿no? Que le llaman, ¿no? En el aire, los cuales y no se asientan en los hechos, por lo que la filosofía más bien sería un desprecio, ya que ella difícilmente llega a verdades universales, ¿no? O más o menos, o verdades que sean aceptadas, ¿no? Por todos, o susceptibles de ser conocidas o sabidas, ¿no? Como sí lo hace la ciencia. Es esto más o menos lo que va explicando Karl Jasper acerca de la diferencia entre, o mejor dicho, las perspectivas que existen, ¿no? En grupos de personas acerca de lo que es la filosofía, en la historia de la filosofía. La falta de unanimidad de los filósofos, lo que por lo contrario los científicos sí lo han tenido, es lo que la caracteriza a la filosofía como una filosofía que no ha llegado a los logros de conocimientos, eh, al logro de conocimientos, por ejemplo, que son ciertos y universales en la ciencia, ¿no? La filosofía, ante esa solidaridad, digamos, entre filósofos, ¿no? Para que puedan estar de acuerdo acerca de sus propias teorías sobre un tema, ¿no? Ese desacuerdo entre los filósofos, cosa que también ya, incluido la razón pura, Kant hablaba acerca de los metafísicos, ¿no? No hay un acuerdo, no hay una unanimidad por la cual vemos como la ciencia más bien está en un continuo progreso, ¿no? Y la filosofía más bien se ha estancado, hay un retroceso de la filosofía y entonces por eso Kant hace eh, trata, digamos, de salvar a la filosofía de ese lugar en el cual se encuentra. Acá hay algo parecido, ¿no? También, ¿no? La filosofía, estamos en una posición bastante eh, en desventaja, ¿no? Y la ciencia más bien en un lugar que hay hechos que la que ayudan a decir, ¿no? Que es así, ¿no? Que ayudan pues, a responder o sea, mejor dicho, hay hechos de las ciencias, ¿sí? El progreso, la técnica, lo que se puede mostrar realmente, que pues convalían todo lo que ha hecho la ciencia en el fondo, ¿no? La filosofía, en cambio, queda, digamos, en los libros, ¿no? En la interpretación, y esto lo hace
a veces le da una cierta sospecha, ¿no? Hay una cierta sospecha acerca del filósofo, ¿no? Si realmente está haciendo un trabajo serio, ¿no? O es que simplemente es un constante articulación de ideas y que quedan simplemente en eso mismo, nada más, ¿no? Es eso más o menos lo que está tratando de Sir Karl Jasper, ¿no? Y da un ejemplo muy interesante acerca del método que lleva la filosofía, ¿no? Con el cual la filosofía desarrolla sus temas, y el método científico, ¿no? Y pone el ejemplo de Hipócrates, ¿no? El médico griego, y cómo los hallazgos y teorías la- en medicina de Hipócrates han sido pues superados en la actualidad, ¿no? En la actualidad pues la ciencia ha superado ampliamente las teorías de Hipócrates y cómo las teorías, por ejemplo, platónicas, ¿no? En sus diálogos, sus conceptos más importantes, pues no se ve en la actualidad. Probablemente que filósofos contemporáneos hayan superado a Platón, ¿no? Sino más bien se ve como que todavía seguimos, incluyo ahí bebiendo de Platón, ¿no? Claro, lo malo está en repetir lo que dice Platón simplemente y sin más, ¿no? Sin ninguna crítica o algún pequeño aporte, pero lo que va a haber es un pequeño aporte, alguna idea ahí que pronto nace, pero no es que podamos ser Platón, que podamos escribir los diálogos de Platón, unos diálogos de de X tal, ¿no? De acerca de temas que renueven el pensamiento es muy difícil, ¿no? Entonces la filosofía, eso es lo que pone, ¿no? Cómo la filosofía se mueve de una manera muy distinta a la manera como se mueve la ciencia, ¿no? Las dinámicas son distintas. Bien, entonces, como decía, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la filosofía? Pues la esencia de la filosofía es la búsqueda de la verdad y no la apropiación de esa verdad, ¿no? Por eso no tiene una definición completa y sin más, ¿no? Es el ir en camino, como había mencionado. Hay más preguntas que respuestas, y si hay algunas respuestas, pues esas respuestas, de esas respuestas se darán preguntas y muchas preguntas acerca de esa respuesta, ¿no? Bien. El otro filósofo que habla de qué es la filosofía en su libro, ¿qué es la filosofía? Es von Hildebrand, es un filósofo alemán. Si queremos situarlo, ¿no? En alguna corriente filosófica, esta es la del realismo fenomenológico, ¿no? Que es una filosofía que toma las ideas de las investigaciones lógicas de Husserl, el libro que vamos a trabajar aquí en este canal. Sí, va a haber lecturas, comentarios acerca de ese texto. Bien, eh, perdón, antes de comenzar con von Hildebrand, a mí me parece muy interesante lo que hace Karl Jasper acerca al definir, ¿no? Comienzo y origen, ¿no? Y eso es algo importante para lo cual ustedes deberían tener en cuenta si quieren, digamos, entrar en el mundo de la filosofía, ¿no? Porque muchos filósofos comparten, es más que nada los fenomenólogos, ¿no? Eh, Comienzo, ¿sí? Lo que significa es más bien eh, como lo que sería la tradición, ¿no? Es algo histórico que en ello acarrea, ¿sí? Conlleva un conjunto de supuestos, ¿no? Es decir, es una especie de sedimentación de conceptos, teorías como visiones, ¿no? Eso sería, digamos, el comienzo. Y en cambio, el origen eh, quiere decir la fuente, ¿sí? De la que emana en todo tiempo, continuamente, un impulso, ¿sí? Que mueve más bien al filosofar. Es la manera como define Karl Jasper comienzo y origen.
Bien, en Fogler también vamos a ver cómo hay una crítica mordaz hacia la filosofía positivista, ¿no? El clima filosófico con el cual se encuentra von Hildebrand es pues la del positivismo filosófico, cosmológico, ¿no? El relativismo, el nominalismo, el círculo de Viena, ¿no? Y entonces, eh, von Hildebrand veía en esta corriente filosófica tan potente y conocida en filosofía, eh, una antifilosofía, ¿no? ¿Y qué es lo que lo caracterizaba a estos filósofos? ¿Qué es lo que los caracteriza, ¿no? O sea, en dónde, qué, por qué se le tendría que designar, ¿no? Un término tan tan feo como es el de antifilosofía, ¿no? Si ellos se consideran filósofos. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ese sistema de pensamiento? Pues von Hildebrand lo que denuncia en estos pensadores es que no son filósofos realmente, ya que ellos toman un método, que es el método científico, ¿sí? Lo copian y lo copian mal, dice, para, para hablar, ¿no? Para enfocarse en la filosofía, ¿no? Toman un método filosófico, desechan el método toman, perdón, un método científico, desechan el método filosófico para hablar de la filosofía. Por lo cual, pues, también barren con una gran cantidad de filósofos clásicos y sus doctrinas, también. Y ese es el error del positivismo, ¿no? Tratar de trabajar objetos y fenómenos de la filosofía con un método que no proviene de la filosofía, sino que es un método científico. Y Foucault dice, los científicos no tienen nada contra los científicos, sino más bien dice, han hecho un trabajo loable, y exhaustivo, vigoroso, y tienen resultados importantes, pero ellos, con su método científico, lo que estudian son objetos y fenómenos de la ciencia, ¿sí? Es decir, de ciertas regiones, de ciertos sectores, parcelas, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Del saber. Y por lo tanto le da resultados, pero cuando quieren entrar, digamos, a dar una explicación, ¿no? De las realidades y objetos de la filosofía, que que tiene que ver, digamos, con la totalidad, pues ese método no nos sirve. Y entonces, ¿qué nos hace? Nos hace que no podamos percibir, no aprender, por ejemplo, el acontecimiento del ser, el misterio del ser o la existencia, ¿no? La tratamos desde ese método y digamos, todo se va perdiendo, ¿no? Como que se va derruyendo de alguna forma eh, lo que sería la filosofía, ¿no? Entonces, por eso dices que está contra la filosofía esta corriente filosófica, ¿no? Ellos más bien lo que hacen es observar, que es lo que hace la ciencia, fenómenos filosóficos, y lo que deberían hacer es comprender, ¿no? El comprender, ¿no? Porque él propone una especie de órgano intelectual que tiene la capacidad de comprender. Y al comprender, yo sí accedo, ¿sí? A esas realidades que tienen que ver con la filosofía, ¿no? Bien, claro, es una experiencia prefilosófica, el fenómeno filosófico, ¿no? El objeto de la filosofía, lo que se encuentra a través de un método. No todos los métodos o todos los filósofos acceden a esta realidad prefilosófica, ¿no? Porque Hildebrand también dice, ¿no? Que es verdad que existen filosofías clásicas, ¿no? De la tradición que han entrado en un subjetivismo, en un idealismo, y se han extraviado en el camino al cual deberían haberse enrumbado, ¿no? Entonces, pero, este, el método que propone él, el de la comprensión, sí, digamos, podría acceder, ¿no? A esta experiencia prefilosófica.
Bueno, el motivo principal del autor es la rehabilitación de la filosofía, ¿no? La cual ha sido lastrada, ¿no? Enterrada y mal interpretada por los positivistas lógicos. Bien, eh, pasemos a otro libro, el cual también se llama ¿Qué es filosofía? Este es de Deleuze y Guattari. Eh, Estamos un poco con el tiempo, así que vamos a tratar de sintetizar algunas cosas. En general, Deleuze y Guattari lo que dicen de la filosofía es lo siguiente, ¿no? Dicen primero que el filósofo, ¿no? Sí, para que haya filosofía debe haber alguien que la haga, ¿no? El filósofo, este, es, eh, es un especialista, es un artista, porque es un creador de conceptos, ¿no? Y el trabajo de este filósofo, ¿sí? Su tarea principal es la de crear nuevos conceptos. Ese es el objeto de estudio o la tarea principal que debe hacer un filósofo, ¿no? Es la creación de conceptos, ¿no? Ese filósofo va a tener también las capacidades de identificar qué conceptos más bien son arbitrarios, inconsistentes, ¿no? E inviables, ¿no? Y cómo hay conceptos más bien que se conciben de manera bastante lograda y más bien lo que hacen es poner de manifiesto una creación que incluso a veces nos puede resultar peligrosa, perturbadora, ¿no? Bien, entonces el filósofo es el amigo del concepto, de alguna manera el concepto se encuentra en potencia en el filósofo, ¿no? El filósofo contiene el concepto, ¿no? Y cuando, digamos, ejecuta su tarea, pues lo crea, ¿no? O mejor dicho, lo presenta, lo muestra. En una cita de Deleuze a Guattari, una cita que hacen de Nietzsche, dice, ¿no? Que la tarea, ¿no? O de la filosofía es la creación de conceptos nuevos también, seguro de aquí es donde lo toman, ¿no? Y que los filósofos, que realmente son filósofos, no deberían simplemente tomar los conceptos de otros pensadores para, y estoy usando los términos tal cual lo dice en el libro, ¿no? Para ilustrar, para adornarlos y simplemente a veces mejorar, ponerle alguna otra cosa más y presentarlo, sino de lo que se trata es más bien de poder crear uno sus propios conceptos, de evaluar esos conceptos, los cuales nos son dados, y a la luz de eso, poder nosotros proponer otros conceptos que podrían estar vinculados con ese concepto, ¿no? Y crear y tratar, ¿no? De dar una respuesta mayor a una pregunta filosófica, ¿no? Bien, entonces fabricar, crear conceptos, ¿no? Hilvanar teorías y ideas que es un acto creativo, es lo que debe hacer un filósofo. Eh, Hace la diferencia de es que la contemplación, la reflexión y la comunicación no es filosofía, o sea, no es la filosofía, no es la principal función de la filosofía, sino que la contemplación más bien se encuentra incluida en el acto mismo de la creación. En la reflexión no es la principal tarea porque la reflexión se encuentra en muchos ámbitos del conocimiento, ¿no? En las ciencias, el matemático reflexiona acerca de sus objetos matemáticos, el biólogo y de igual manera, ¿no? Estudia y reflexiona los fenómenos de la biología y entonces la reflexión pasa a ser un término o un uso, ¿no? De todos los saberes.
Eh, bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Deberíamos, creo, etimológicamente, eh, digamos, crear un concepto nuevo, ¿no? Que, que sea específicamente sobre la reflexión filosófica, porque las reflexiones de otras materias, de otras disciplinas, pues la manera como se dirigen hacia su objeto puede ser, yo creo, de manera distinta como lo hace la filosofía, ¿no? Pero eh, eso sería también para discutirlo otro día. Habla del conocerse a sí mismo, ¿no? El autoconocimiento, el objetar o poner en juicio digamos, todas las cosas, el asombro, ¿no? El asombro del ente o de lo que hay. Todos esos actos no son fijos, son importantes, son parte de la filosofía, pero no podrían ser la principal función de nuevo, sino que la principal función para Deleuze es pues el concepto. Ah, bueno, de acuerdo con un veredicto nietzscheano, claro, no se puede conocer nada mediante los conceptos, ¿sí? Sin embargo, y eso es muy interesante, muy importante, se podría conocer algo a través de la intuición. Lo que propone aquí es más o menos como que la intuición de alguna manera es el fundamento eh, del concepto, ¿no? Es lo que, como, no es que sea la condición de posibilidad, sino que en, en los niveles, digamos, de primacía estaría al inicio, ¿no? Eso me pareció bastante interesante, ¿no? Como el plano, el suelo sería la intuición, ¿no? Lo sensible, y el concepto sería algo posterior. Bueno, entonces el asunto de la filosofía es pues la creación de conceptos, ¿no? Y tratar de relacionar estos conceptos eh, con otros, ¿no? Habla de los componentes, que es algo, un tema también importante, de los conceptos, ¿no? Un concepto tiene unos ciertos componentes, ¿sí? El concepto de alguna forma tiene límites, no podría en él albergar todos los conceptos porque en ese concepto se generaría un caos, ¿sí? No hay un concepto que pueda explicar la realidad de todo, sino que el concepto tiene ciertos componentes y así muchos otros conceptos, ¿no? Ah, dice que desde Platón a Bersón, si hay algo que encontraron es que los conceptos, ¿no? Si hay algo que compartían, una idea que compartían acerca de los conceptos, es que ellos, los conceptos, pues se articulaban, ¿sí? Había intersecciones entre conceptos, se entrelazaban, entonces se solapaban entre los conceptos, y esto es lo que hace que haya filosofía, ¿no? La concatenación entre todos los conceptos es digamos, una de las características esenciales de esa idea de concepto. En ellos, claro, coexisten y co-crean, ¿no? Entre los conceptos coexisten, co-crean, eh, digamos, cuando se quiere dar una respuesta, ¿no? Resuelven problemas con, co-creando y coexistiendo entre esos conceptos. Lo que no quiere decir que lo resuelvan sin más y ya, ¿no? Siempre estamos creando conceptos para ir resolviendo problemas. Algo muy interesante, bueno, bueno, al final habla de cómo los conceptos, ¿no? Cuando hay estos componentes, por ejemplo, en algunos casos, a veces cuando un componente, ¿no? Que es extranjero de alguna forma, pasa a un concepto, a veces no se llega a moldar del todo, ¿no? No se llega a acomodar y lo que genera en ese concepto, ese componente es explosionarlo, ¿no? No se adecua bien y bien, de alguna manera el concepto se disuelve. En otros casos, ese componente, ¿no? Un concepto no generaría su debacle, sino lo que generaría es una mutación, ¿sí? Lo cual
haría que este concepto, que se crea un nuevo ámbito, ¿sí? Una nueva dimensión. El ejemplo que pone es el del ego de Descartes y el ego kantiano, yo kantiano, como Kant lo decía, ¿no? Yo kantiano, y cómo, por ejemplo, son dos planos distintos, ¿no? Los conceptos de Descartes, ¿no? Que tienen componentes, unos componentes determinados, y los conceptos de Kant, que tienen conceptos también determinados, que tienen componentes, perdón, determinados, pasaron a ser, digamos, poco realidades distintas, en el sentido que, por ejemplo, algunos componentes fueron introducidos en conceptos que lo llevaron a un plano, ¿no? En el plano, en el caso de Kant es el plano trascendental, ¿no? En el que, por ejemplo, el tiempo es concebido de distinta manera, el yo también es considerado y concebido de, de otra manera que la de Descartes, ¿no? Que concibe, por ejemplo, el tiempo y el yo de otra forma. Bien, con eso con respecto a lo de Deleuze, Guattari, y para ya ir finalizando, la definición de Scheller en La esencia de la filosofía, así se llama su libro, ¿no? Habla acerca de la naturaleza de la cosa misma de la filosofía, ¿no? Se va a convertir más bien en un trabajo difícil y arduo, pero que no, o sea, no se puede definir en la filosofía, es muy difícil ese trabajo, ¿no? La ciencia tiene, y eso lo dice Scheller, el trabajo más fácil porque ella sí puede definir sus conceptos, ¿no? Muchas veces dice mediante una base, o sea, sus conceptos fundamentales se basan en conceptos filosóficos, ¿sí? Tiene una base filosófica para poder definirse. En la filosofía eso cuesta y no dice que es una capacidad humana y lo deja ahí. Luego lo explica que podemos llegar a definir la filosofía. No es que tenga una definición, esto es la filosofía, no, sino que podemos llegar a definirla si no tomamos, como ha hecho la historia de la filosofía, ¿no? Los supuestos, los conceptos, las doctrinas heredadas, ¿no? Y trata desde esa perspectiva, desde ese lugar, seguir definiendo la filosofía, pero con esos conceptos podrían decir cosas distintas, pero se siguen manejando con esos conceptos, ¿no? No hay una especie de juicio, ¿no? Acerca de esos supuestos. Eso es lo que le critica a la historia de la filosofía. Y más bien, lo que hace la filosofía es elaborar, ¿no? Sus conceptos o su conocimiento, ¿no? Pero que deben carecer de estos presupuestos, ¿no? Y, digamos, iniciar como una especie de reducción fenomenológica, ¿sí? Poner en suspenso, ¿no? Como por entre paréntesis, ¿cómo lo podré explicar en palabras más llanas? Es como tratar de paralizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Tratar de poner un stop a todas las cosas y ponerlas bajo la crítica, evaluarlas, fijarme cómo estas surgieron, cómo es posible que yo pueda, por ejemplo, definir lápiz, cómo es que yo estoy sentado aquí, en qué posición, no, son ideas que voy soltando. Es evaluar, sí, estudiar, analizar arqueológicamente lo que hemos heredado. Bien, eso con respecto a Scheller, ¿no? Con respecto a Heidegger, eh, hay un parecido, o sea, hay una similitud con lo que dice Scheller, Heidegger es fenomenólogo también, ¿no? Y trata, bueno, Heidegger lo que trata es de refundar la filosofía, ¿no? Heidegger entiende la filosofía como fenomenología. La pregunta que hace Heidegger es la pregunta por el sentido, no la pregunta por el ser, es la pregunta por el sentido, ¿sí? Bueno, el objeto de trabajo de la fenomenología, dice, es la vida filosófica, ¿no? El objeto de trabajo de la fenomenología, de la cual es la filosofía, es la vida filosófica. Entonces, el interés principal de Heidegger es la vida, pero la vida entendida en y para sí. La vida entendida en y para sí, ¿no? No la vida, o sea, el término vida, el concepto vida en sí, sino en y para sí. Es decir, que tenga que ver con lo que somos nosotros, ¿no? O el ente más transparente con el Dasein, ¿no?
Claro, porque después claro, Heidegger habla de una autotransparentación del vivir, ¿no? En sus diversas posibilidades, y esta autotransparentación viene del Dasein. El ente más transparente, lo dice en Ser y Tiempo, es el Dasein. Y esta autotransparentación es la vida filosófica. La vida filosófica, de alguna manera, es esa autotransparentación del vivir y sus diversas posibilidades. Es decir, eso creo que está bastante relacionado también con eh, el ente se dice de muchas maneras, ¿no? Que Heidegger hace una interpretación de Brentano, ¿no? Acerca de eso. Bien, entonces, en general, se trata de acceder a ese tipo de vida, a la vida filosófica, la vida a la autotransparentación, al Dasein. Lo hace mediante el método de la analítica existenciaria, lo sabemos muy bien, es un método para poder saber qué es los existenciarios, ¿no? Para poder saber qué es el Dasein, qué es este ente, cuál es el ser de este Dasein. Y luego ya la analítica existencial no nos servirá para poder explicar, esto casi nunca se dice, ¿no? El Dasein, el ser en general, no el ser sin más. Hay algo muy importante en todo esto, ¿no? Si vemos lo que dice Scheller, lo que dice Heidegger, lo que dice Heidegger aquí, ¿no? Acerca de ello, de poder poner en suspenso, ¿no? Reducir, digamos, esa realidad y dejarla, digamos, en un lugar para pensar eh, cómo se constituyó todo lo demás o todo ello. eh, para Paul Nator, que es un filósofo neocantiano, eso es un trabajo bastante imposible, ¿sí? Por no decir otra cosa. Es un trabajo que se enreda en sí mismo, que de lo que está diciendo, los términos y conceptos que está usando, son del ámbito de lo mediato, no son realidades inmediatas, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos saber la temporalidad de las vivencias, cómo este fluir de las vivencias, ¿no? Que es eh, como el fluir del río, ¿no? No para, no se le puede aprender los microfenómenos, ¿no? No puede uno ver las vivencias que son, digamos, no son aprehensibles. Cómo el fenomenólogo tiene esas capacidades, ¿no? Nator le critica a Jung Husserl, Schiller también entraría en esta crítica, ¿no? No que Nator le diga algo a Schiller, pero digo, ¿no? Al tratar de definir la filosofía de esta manera, es como sin supuestos, sin conceptos, este, podría ser ingenuo, eso es lo que trata de decir Paul Nator. Este trabajo de la crítica de Paul Nator a Husserl, también me gustaría presentarlo porque es un tema esencial. En filosofía esto también es esencial. Paul Nator lo hace de forma brillante, yo creo. Heidegger se apoya en esa crítica que hace Paul Nator a Husserl. Y más bien lo que hace Hayek es proponer un método que no es el método de la reducción fenomenológica, la reducción eidética, sino que es el método de la indicación formal, ¿no? Con la indicación formal podemos saber de estos orígenes, ¿no? De manera inmediata. Yo creo que Heidegger también estaría dentro de este ámbito que no es posible, ¿no? De esta manera de tratar de responder al origen de lo que hay y supuestamente lo hace a través de conceptos que son, o de realidades, ¿no? De fenómenos inmediatos, ¿no? No, yo creo que también estaría dentro de lo mediato, pero esto es un tema que nos llevaría es un tema bastante amplio. Bueno, hasta aquí, si hay algunas preguntas acerca de qué filosofía, si hay alguna inquietud o algo que no haya sido comprendido, ¿no? Si me he equivocado,
el primer programa, si alguna cosa que me haya equivocado o algún concepto que no haya sido bien definido o no comparten el significado que he tratado de exponerles a ustedes, no les satisface del todo y creen pensar o piensan que es otro, yo encantado de escucharlos, me puedan escribir y podamos conversar a través de ahí, ¿no? Bueno, no alargo más en mis comentarios y con esto finalizamos el programa. Hasta luego.